Bien, pues ahora pues vamos a explicar pues lo que son las reglas de entrada y salida. Las entradas pues las podemos diferenciar de tres posibles, tanto alcistas como bajistas, ¿no? Señal fuerte, en una alcista son las que se producen por encima de la nube o las que se producen inmediatamente después de romper la nube. Y en una bajista, lo contrario. La señal media son las que se producen dentro de la nube, que suele decirse que cuando están dentro de la nube el precio está en rango. Y después las señales débiles son las que se producen por debajo de la nube en una señal alcista o por encima de la nube para señales bajistas. Vamos a ver el primer ejemplo, que es una señal fuerte alcista. ¿eh? Aquí vemos pues un gráfico del DAX de una hora, ¿eh? Y aquí vemos pues la entrada, ¿no? Esta es la línea, esta línea así en naranja, amarilla, esta es la línea Tenkan-sen. Y esta azul es la Kijun-sen. Y la negra, pues el Chikou-span. Aquí la regla de entrada es cuando se cruza el Tenkan-sen por encima del Kijun-sen. Es el cruce, aquí tendríamos nuestra entrada. Y siempre tenemos que procurar que claro, sea por encima del precio, y efectivamente el precio va por encima. Y otro filtro que tenemos añadido es la línea de Chikou-span, que tiene que estar también por encima de la nube para poder tomar el trade. La salida de este trade sería en el siguiente cruce. Cuando vuelven a cruzarse las medias, nos volveríamos a salir aquí. Hay otro método de entrada que sería, por ejemplo, con el rompimiento de la nube. Esto sería otra forma de entrar. Cuando el precio, ¿veis esta vela que rompe la nube por aquí arriba, pusiéramos un stop un poco amplio, por aquí abajo, por ejemplo, siempre se ponen los stops, bueno, en diario, digamos, en diario sí, en H1, como ya veréis, ya os lo explicaré, en lo que es en time frame de una hora, lo que se suele hacer es poner el stop por debajo de la línea Kijun-sen, que aquí, bueno, aquí no la vemos, ¿no? En principio el stop tendría que estar un poco más abajo. Entonces, nosotros mantendríamos el trade hasta que el precio no volviera otra vez a tocar la nube. En este caso no vemos hasta dónde sigue. Pero bueno, aquí por ejemplo sería un trade pues con bastante beneficio, ¿no? Tanto con un método como con otro. Porque aquí por ejemplo, aquí entramos, aquí salimos, aquí como veis, volveríamos a entrar en este cruce de aquí, y aquí nos volveríamos a salir. ¿Veis esta vela bajista que está ya cierra por debajo de la línea Kijun-sen? Cuando cierra por debajo de la Kijun-sen ya cerramos la operación. Si lo hacemos por el método de cruce de líneas. O sea que hay dos métodos estándar que se utilizan. El rompimiento de la nube y el cruce de líneas. Ya vosotros pues podéis hacer pruebas, digamos, con según qué activos, podéis hacer pruebas pues de que os funciona mejor en ese activo, si con el cruce de las líneas o con el rompimiento de la nube. Bien. Después tenemos la siguiente, que es pues la media, la señal media alcista. La media alcista ocurre dentro de la nube. En este caso, aquí la señal nos da, el cruce nos da aquí, que equivaldría, pues bueno, esta vela alcista que sería aquí, que es cuando se forma el cruce, entraríamos en la siguiente. Pero al ser una señal media, pues aquí hay que ir con mucho cuidado porque, como veis, se produce dentro de la nube, que eso significa que el precio o está o puede entrar en rango. Y como veis, después de una subida tan fuerte, generalmente pues ya sabéis que las subidas no se mantienen tan alcistas tan fuertes, ¿no? Siempre tienen una corrección. Aquí habría que ir con mucha precaución porque veis estas velas, tiene que haber una corrección forzosamente para que se oxigene el precio, ¿no? Y aparte, otra alarma que tendríais que tener es que veis esta línea de aquí, que es la Kijun-sen, está recta. Si fuera que esta línea también subiera un poquito, paralelamente a la de Tenkan-sen, pues sí que podríamos tomar el trade, ¿no? Pero está plana y eso nos tiene que poner sobre alarma.
Si hubiéramos entrado en este trade, pues claro, hubiera sido perdedor, ¿no? Porque hubiéramos entrado aquí, el precio bajaba. Tanto si hubiéramos hecho el método de cruce de líneas como el método de romper la nube, los dos trades pues nos hubieran salido malos. Yo siempre, claro, es mejor siempre coger las señales fuertes, ¿no? Siempre en la medida posible y las otras pues obviarlas. Pero para eso ya veréis que va muy bien, por ejemplo, lo que yo utilizo, que es el indicador ADX. El indicador ADX pues sirve para eso, por ejemplo. Para señales que no vemos muy claras, nos tenemos que guiar por otros indicadores para ver si tomamos el trade o no. Bien, pues seguimos con la siguiente, que es la señal débil alcista, que es cuando ocurre por debajo de la nube. En este caso, digamos, aquí nos sale una señal de entrada por debajo de la nube, en la que cruza la línea Tenkan-sen por encima de la Kijun-sen. Pero esto es similar como nos ha pasado en el anterior ejemplo, ¿no? ¿Veis? La línea la tenemos plana, eso ya nos tiene que poner sobre aviso. Esto para que funcionara el trade fuera bien, pues tendría que haberse subido inmediatamente para arriba, ¿no? Que tendría que haber habido pues alguna vela un poco más alcista para que esto pues nos diera, digamos, motivos para poder entrar. Y en este trade, pues como veis, si la línea está recta, es mejor dejarla. Bien, ahora vamos a ver, digamos, pues los ejemplos de bajistas. Una señal bajista pues son las que se producen por debajo de la nube, ¿sí? Y son las que se producen que la línea Kijun-sen cruza por encima de la de Tenkan-sen, ¿no? Como es en este caso. Esto ocurre pues con esta vela, pues entraríamos en esta de aquí, ¿sí? Nos daría este largo trade, digamos, hasta el siguiente cruce. Como veis, una vez que hemos cerrado este trade, nos vuelve a dar otro aquí y ya no se ve, digamos, el cierre, ¿no? Pero como veis, mientras nos mantengamos por debajo de la nube, todos los cruces que hayan, pues los vamos cogiendo porque nos vamos enganchando a la tendencia. Esto sería, digamos, pues la entrada, digamos, inicial, ¿no? También, digamos, podemos hacer dependiendo, digamos, las líneas, digamos, de las velas, digamos, si cruzan la línea Kijun-sen por encima, si no la cruzaran, por ejemplo, si el precio se mantenía por debajo, aunque hubiera un cruce, si se mantiene por debajo, mientras no tocara esta línea de la Kijun-sen, podríamos seguir en el trade, ¿no? Aunque a lo mejor nos saliera un cruce de líneas. Pero eso ya os digo que hay muchos métodos para seguir, al igual que hay unos métodos para la entrada, ¿no? Como os he comentado, aquí por ejemplo también podríamos haber entrado en el trade, esto sería más arriba por ejemplo, a lo mejor en el rompimiento de la nube hubiéramos entrado y mientras el precio se mantenga por debajo de la nube y no lo toque, pues seguimos dentro de la tendencia hasta que el precio pues al final pues llega a tocar la primera vela que toque y cierre dentro de la nube, pues ya nos saldríamos del trade. Como veis, digamos, la estrategia Ichimoku yo creo que son de las mejores para poder seguir una tendencia, ¿no? Para aprovecharla al máximo. Aquí tenemos pues la otra señal, la que es media bajista, que es cuando ocurre el cruce del Kijun-sen por encima del Tenkan-sen, ocurre pero dentro de la nube. En este caso aquí nos da una señal de entrada, que sería en la siguiente vela, pero bueno, este trade pues nos daría aproximadamente 7 pips más o menos. Si cerrábamos aquí, pues daría 7 pips o prácticamente break even, no nos quedaríamos. Y por último, pues tenemos lo que es la señal débil bajista, que es la que ocurre por encima de la nube. En este caso, pues el cruce lo tendríamos aquí, a donde tenemos señalado. Aquí sale el cruce de líneas, Kijun-sen por encima de la Tenkan-sen,
Pues entraríamos, seguramente, sí, sería en esta vela de aquí que entraríamos. Y entonces pues tenemos dos opciones de salida, como os he comentado. Aquí, por ejemplo, podríamos salir, la primera opción sería aquí, cuando la vela rompe, bueno, ya entra dentro de la nube, eso ya nos tiene que poner sobre alarma y ya pues cerraríamos el trade aquí. Es que está cerrando justo encima dentro de la nube y encima de la línea Kijun-sen. O sea que esto ya es claramente que nos está diciendo, oye, salte de aquí que esto va a cambiar. Y la otra opción sería pues esperarnos al siguiente cruce. En este caso, hombre, siempre yo recomiendo siempre que si seguís una metodología, digamos una estrategia, regiros siempre por las mismas reglas de entrada y de salida. Pero en este caso, por ejemplo, es muy claro. En este caso ya aquí aunque nosotros nos guiáramos siempre por la salida, por los cruces de líneas, aquí es que es muy claro que la vela, digamos, esta artista ya se ha entrado a la nube, ha superado el Kijun-sen, o sea que aquí ya nos está diciendo a gritos que salgamos de la operación, ¿no? Bien, aparte de esto, pues de los tipos de señales fuertes, débiles, medias, pues no nos debemos olvidar que para aprovechar una posible tendencia, cuando tenemos una señal, la debemos corroborar que va a favor de la tendencia principal. En este caso, por ejemplo, si yo por ejemplo, este es el dólar yen, estoy en time frame de una hora, pues tendríamos que comprobarlo en el time frame diario para comprobar si realmente vamos a favor de la tendencia. En este caso, aquí nos está dando una señal de entrada. Aquí hay una pin bar grande y sale, bueno, una vela bastante alcista. Aquí el cruce sería un poco más abajo, pues entonces la entrada la haríamos aquí en la parte superior, pondríamos una orden pendiente aquí en la parte superior de la pin bar y nos daría pues la entrada. Lo que pasa es que antes tendríamos que corroborarlo con un gráfico diario. En este caso, pues este 10 de septiembre, pues nos iríamos al gráfico diario a la zona del 10 de septiembre y miraríamos cómo está. Efectivamente, el precio está por encima de la nube, la línea Tenkan-sen está por encima de la Kijun-sen, una separación aceptable, entonces pues tomaríamos el trade. Y entonces pues no nos saldríamos hasta, pues aquí no nos saldríamos, ves como el precio aquí va respetando la línea, va respetándola, hasta que aquí en esta vela bajista la rompe. Entonces aquí pues ya al romper el Kijun-sen cerraríamos el trade. A no ser que tengáis, digamos, vuestra metodología pues nos diga que os queráis salir justo en el cruce. Lo que pasa que aquí, bueno, se podría considerar que es un cruce ya porque está una línea encima montada de la otra y es recomendable salirse. De todas formas, depende mucho qué tipo de estrategia utilicéis, porque como os he dicho también se puede utilizar el rompimiento de la nube tanto para la entrada como para la salida. Entonces en este caso aún seguiríamos en el trade, ¿no? Hasta donde, bueno, el trade pues aquí en diario sí que se ve hasta que toca aquí. Esto pues bueno, en diario pues serían bueno, aproximadamente, no sé si lo calculé yo, pero me parece que no sé si eran 78, bueno, aquí 78 pips, aquí muchos más, no sé de cuántos pips serían, pero en diario con el dólar yen pues bastante, un recorrido bastante guapo, ¿no? Después tenemos lo que son las operaciones contra tendencia, porque se pueden hacer, pero para realizarlas tenemos que hacerlas en time frames superiores, no podemos hacerlas lo que es más arriesgado pues en una hora o en 4 horas o en 30 o en 15 minutos, hacer scalping es muy peligroso. Las operaciones contra tendencia mejor hacerlas en diario, ¿no? Como vemos aquí, en diario. ¿Qué nos apoyamos, digamos, para hacer operaciones contra tendencia? Pues hay una estrategia que se suele utilizar, eh, supongo que la mayoría de vosotros habréis escuchado el indicador del Gun High Low, que es como una especie de media que va, digamos, rodeando el precio.
Yo la media esta que veis aquí es una media que en movimiento alcista pues se pone en verde y cuando pasa bajista, cuando cruza el precio, se pone en rojo. Que va siguiendo aquí. Un poco lioso porque están todo el resto de líneas, ¿no? Pero en el caso es que aquí veis que es alcista y está ya acabando ya el movimiento para bajar. Aquí tenemos una oportunidad de entrar contra tendencia cuando esta vela de aquí esto es la línea de Gann, cruza la línea de Gann con esta vela bajista y aquí entraríamos. Aquí entraríamos y no nos saldríamos hasta que la vela o el grupo de velas tocara el Kijun-sen. Cuando tocara el Kijun-sen, pues cerraríamos. Aquí aproximadamente pues se habrán unos 78 pips más o menos de beneficio. Y esto es una operación contra tendencia. Lo que pasa es que hay que hacerla en diario, que es lo recomendable. Esta es una de las muchas estrategias que hay, ¿no? Yo os la he querido poner aquí para que veáis que también se puede operar contra tendencia cuando estamos operando en largo plazo. A lo mejor es posible que tengamos una operación abierta en largo plazo y si se nos da la ocasión de que podemos entrar también contra tendencia, pues entramos, ¿no? Que hay veces que suele pasar, ¿no? Que estamos en una tendencia y vemos una operación retroceso y podemos aprovecharlo, pues con esta estrategia se puede realizar. Bien, pues antes de pasar al siguiente apartado, ¿alguna duda? Preguntas, puedes escribirlas ahora. Pregunta Maximiliano Lema. ¿Cuál es el indicador para ir contra tendencia? Gun High Low se llama. Espera, que lo escribo aquí si puedo con esto. Gun High Low. Si os vais allí al foro hay un apartado, no, por el apartado de EAS, me parece que es. Hermo ahí hizo hay un post, digamos, un hilo, a donde están ahí, digamos, todos los indicadores que se han ido descubriendo, pues se han ido posteando ahí. Ahí lo puedes localizar si quieres, si no, pues googleas y pones GAN High Low y te saldrán bastantes indicadores sobre este. Hay muchas variaciones sobre este indicador. Yo el que utilizo pues es el GAN High Low en versión 2, que hace, digamos, esto, ¿no? Que cuando la línea cuando cruza cambia de color. El siguiente, Luis. Dice Maximiliano que gracias. Miguel Tomás dice todo bien. Pregunta Antonio del Castillo, ¿conoces algún EA con Ichimoku? En su tiempo estuve mirando EAS, lo que pasa es que claro, como la mayoría de EAS que estuve mirando, bueno, la mayoría no, todos me parece, que estuve probando, me parece que eran así de pago, pues tampoco llegué a profundizar, pero sí que existen, de existir existen EAS hechos para Ichimoku. Siguiente, Luis. A ver, parece que por ahora no hay más. Sí. Carlos Castillo, la línea Chinkou Spam siempre tiene que estar arriba o abajo de las líneas que dan las señales para dar una orden de entrada o salida. ¿Qué función específica tiene o qué señal da? El Chicone Span actúa como filtro. Vamos a ver si los ejemplos de por aquí. Vamos a ver. Por ejemplo, esta es una señal fuerte bajista. Cuando nosotros, digamos, vamos a entrar, aquí se cruzan las líneas, que por encima de la Kijun-sen y por debajo de la Tenkan-sen, lo que tenemos que mirar es que el Chikou Span también esté por debajo ya de la nube. Si nosotros no se nos da la entrada, la señal de entrada y el Chikou Span está tocando la nube, dentro de la nube o por encima de la nube, que todavía no está debajo, yo no la tomo. Es un filtro que utilizan muchos traders pues para filtrar, digamos, las señales. No sé si con así te ha quedado claro. Bueno, pregunta Solid Snake, ¿recomiendas no operar en entradas débiles? Sí, nuevamente yo cogería las señales fuertes y las medias y si quieres coger una débil tendría que ser apoyado por un indicador que te indicara, con un oscilador o indicador que te indicara, digamos, que sí, que eso se está dando la vuelta y entonces pues lo bueno de las señales bajas, o sea, débiles, que,
que digamos, si se dan todos los parámetros correctos, a lo mejor puedes entrar en el inicio de un movimiento alcista o de un movimiento bajista. ¿Te Luis? Muy bien. Siguiente. Una cosa, mientras te leo las preguntas, ¿puedes colocar la diapositiva de Sí, preguntas? perdona, sí, sí. Sí. Y en Ah, caso de que necesites utilizar alguna diapositiva, vuelves atrás, pero luego volvemos a preguntas. ok. Pregunta Antonio Redondo, ¿es recomendable hacer operaciones al alza por encima de la nube y bajistas por debajo de la nube? Sí, claro, ese es el principal, digamos, requisito sería ese. Pero eso, claro, eso es para las señales, serían las señales fuertes, ¿eh? Siempre hacerlo por encima de la nube para alcistas y por debajo de la nube para bajistas. Si el precio se mantiene dentro de la nube, pues se puede decir que está en rango y no deberíamos operar. Siguiente, Luis. Pregunta Isauro Rochela, ¿este indicador es recomendado solo para tendencias? Se te ha cortado en solo para, no te he escuchado. ¿Solo para tendencias? Sí, bueno, en principio el Ichimoku es para coger tendencias y sobre todo pues aprovechar las tendencias largas. Como he dicho, pues lo que es para tema de scalping, pues, en 5, 15 minutos, bueno, en 5, sí, sobre todo 5 minutos y un minuto, hombre, no lo veo recomendable. Lo que pasa es que hay gente que sí que ajustando los parámetros de Ichimoku, pues, y según con qué activo, pues le puede funcionar bien. Lo que pasa que es un indicador, el Ichimoku es un indicador tendencial y yo creo que de los que hay de tendenciales, yo creo que es de los mejores. Siguiente, Luis. Pregunta Sulfian Nasser, cuando el precio se encuentra en la nube o próximo a ella, se presupone que está en rango. Esas señales son señales débiles, ¿no? Las señales débiles son las que se produce la señal, por ejemplo, si estamos en una señal alcista, por ejemplo, a retroceder, si estamos en las señales débiles, por ejemplo, en una señal débil bajista, sería que estuviera por encima de la nube. Para que sea una señal bajista fuerte, la señal no la tendría que dar por aquí abajo, por debajo de la nube. Pero al realizarse por encima de la nube, se le dice señal débil. Si el cruce ocurre, como aquí, el cruce ocurre dentro de la nube, en principio se le dice que el precio está en rango y no deberíamos coger el trade. Como veis aquí, efectivamente, pues el precio no es que haya hecho un movimiento, digamos, claro hacia una dirección o hacia otra, sino que se ha ido moviendo en un rango. Siguiente, Luis. Pregunta Juan Hernández, aparte de las dos señales de entrada que has nombrado, cruces de líneas y cruce de Kumo, ¿existe alguna más? Sí, bueno, hay, pero ya cuando utilizando, combinándolo con otros indicadores también de pues osciladores o apoyándote con otros indicadores también. Pero en principio las más, digamos, las que más se utilizan es con el cruce de líneas y con el rompimiento de las nubes. Siguiente, Luis. Muy bien, no hay más, puedes continuar, Mario. Ok.